superarlo un poco. La palabra me Estremece. Mira, tenemos en línea, ya lo estamos viendo con unos lentes así muy particulares, muy serio, está muy serio él, Jonathan Gutiérrez. más serio que Andrés Bello, ¿no? Pero, editor en jefe de Historias que Laten. Jonathan, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos qué es Historias que Laten. Bueno, Historias que Laten es un medio digital independiente con foco o dedicado al periodismo narrativo y de investigación. Tenemos ya 3 años y piquito en el mercado, en este ecosistema de nuevos medios en Venezuela. bueno, eso, te lo pregunta Rafael para que la gente se entere Claro. mucho más, pues ya Rafael sabemos lo que es. Te lo preguntamos como un método periodístico de darte la oportunidad de que tú, bueno, te explayes, pues, diciendo... Claro, claro, nosotros somos una plataforma que le da pues cabida a géneros como la crónica periodística, trabajamos la no ficción, promovemos algo que llamamos un periodismo más constructivo y humano, el denominado periodismo de soluciones. Tratamos de hacer y contar historias de largo aliento y cubrir temas que tal vez por la dinámica de la agenda informativa diaria a veces no se le da la profundidad o la cobertura necesaria. Entonces nosotros ponemos el acento, profundizamos en esas historias y también tratamos de contar historias mínimas, aquellas que también quedan por fuera y no son tan visibles. Es obligado, perdón, Ajá. Rafael, disculpa, No. es obligado, con lo que acaba de decir nuestro invitado, la película Don't Look Up, porque ahí pasa algo similar. Él está hablando, nuestro invitado está hablando de que los medios priorizan a veces cosas que no son tan importantes. Eso es lo que pasa en esa película. Claro. Y te pregunto, Jonathan, ¿dónde se publican estas historias? Es decir, hay varias plataformas, ¿ustedes tienen una plataforma propia? ¿Son alianzas que hacen? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra propia plataforma, que es una página web, un portal, historiasquelaten.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Somos muy activos en Instagram, en @historiasquelaten, también en Twitter, en @historiasqlaten. Y adicionalmente, otra arista o otro eje esencial de nuestro trabajo es también educativo, es formativo. Nosotros decimos que somos una escuela de cronistas y ofrecemos un diplomado en nuevas narrativas multimedia en alianza con el CIAP de la Universidad Católica Andrés Bello. Es el único en su tipo que existe en el país. Ya tenemos también 3 años y estamos recién culminando la 6ª corte formada. Ese diplomado, háblanos un poco más. ¿Cómo se forman allí? Son cronistas los que se forman allí, ¿verdad? Sí, bueno, como les comentaba, nosotros trabajamos el periodismo narrativo, lo que los norteamericanos llaman la non-fiction, el género estrella es la crónica, pero nuestro público principal, nuestros participantes son periodistas, pero también profesionales de distintas áreas que les gusta la escritura o que tienen esta vocación de contar historias. Hemos tenido alumnos médicos, abogados, ingenieros, personas de distinta índole y profesión. No solamente es exclusivo para periodistas y muy importante, le damos énfasis a esas distintas maneras de contar, no solo escrita, sino hoy que en día que está en boga las nuevas narrativas y las historias multimedia, también promovemos los nuevos formatos, como por lo menos las historias ilustradas, y otras, bueno, y ya formatos más clásicos como
como la fotocrónica, la fotografía, las historias audiovisuales. Jonathan, y la más reciente o la que ha tenido resonancia son los hijos de inmigrantes. ¿Puedes hablarnos de eso? Sí, bueno, les cuento que nosotros, una de nuestras líneas editoriales principales es el tema de la migración. Sabemos que la migración es un tema transversal a la sociedad venezolana. Hoy día, producto de la diáspora de casi más de 6 millones de venezolanos que se han ido, ¿no? Y están en otras geografías. Nosotros desarrollamos a partir del 2019 una línea de trabajo, una serie bajo el sello de Hijos Migrantes. Es un proyecto coordinado por Historias que Laten en alianza con otros medios, porque también promovemos el periodismo colaborativo, que es una tendencia del periodismo contemporáneo, donde trabajamos en alianza con otros medios, por ejemplo en Venezuela con El Pitazo, en Colombia hemos trabajado con la Liga contra el Silencio, con el proyecto Migración de la revista Semana, también con Efecto Cocuyo, por ejemplo. Y nosotros, hablando de visibilizar historias en las que a veces se dejan pasar de lado o las cuales no se le hace el seguimiento debido, veíamos que en el tema migratorio, cuando se hablaba de la migración venezolana, no se hablaba de los niños migrantes, de los Claro. niños y adolescentes migrantes. Y era como un grupo o un subgrupo que pasaba por debajo de la mesa. E incluso en los informes técnicos de los organismos multilaterales que investigan y estudian la migración, no figuraban en las estadísticas. Y bueno, por esta preocupación de sacar esta línea de trabajo, con foco en el impacto de la migración forzada en los niños y niñas y adolescentes venezolanos, hemos desarrollado varias coberturas. Hemos hecho 2 temporadas, Hijos Migrantes 1, que se llama El rastro de los hijos migrantes. Ahí hablamos de la migración de niños que traspasan fronteras hacia Colombia y otros países de la región. En Hijos Migrantes 2, hablamos de la situación del... Y también los Sí, hijos que se quedan, ¿no? por supuesto. Que es Digamos algo que menos considerado todavía, probablemente, en las estadísticas, ¿no? sí, bueno, parte de nuestro interés era precisamente hacer un trabajo de periodismo de datos que ilustrara la dimensión, ¿no?, del fenómeno. Y es un fenómeno que implica varias cosas. No se van, que son aproximadamente 1 de cada 5 migrantes venezolanos son niños. Estamos hablando de aproximadamente 1.200.000. Y también los que se quedan, el término o concepto son los niños dejados atrás, son cerca de 1 millón. Y en trabajos especiales hemos también abordado el tema de la migración por mar, a raíz de los naufragios que han ocurrido de embarcaciones que salen de Sucre o de Trinidad y Tobago del Tamacuro hacia Trinidad y Tobago. Hicimos una serie, una cobertura especial que se llama Guiria Duele, donde también desarrollamos varios trabajos. Bueno, qué bravo, además que oírte hablar. Bueno, yo tengo al lado a un profesor con el cual quedo normalmente extasiado escuchándolo explicar cosas. Igual pasa contigo, como has hablado del periodismo, además tipos de periodismo que yo no había escuchado nunca, ¿no? El colaborativo, ¿no? Por ejemplo. Y al comienzo dijo otro, y yo que soy periodista, porque estudié eso, que me fascina el mundo de la comunicación, todo lo que tiene que ver con la comunicación, si no he intervenido es porque estaba escuchando detenidamente. Claro, a Jonathan hablar. Sí, ¿no? Un discurso muy bien hilado y estremecedor, por cierto, ¿no? Útil y valioso. La Útil. muchacha, nuestra productora, estaban hablando muy bien de este del trabajo de Jonathan. Claro. Sí. Por cierto, Jonathan, las cifras que acabas de dar, solo por curiosidad, ¿ustedes se basan en las cifras de ACNUR, de las Naciones Unidas, de esta gente que está contabilizando la diáspora venezolana? Mira, ha sido un trabajo de periodismo de datos, como les comentaba, indagar y corroborar y buscar bases de datos y cruzar bases de datos.
analizar informes tal vez que no eran públicos y cruzar data, hablando de tendencias en el periodismo contemporáneo, el análisis de datos y cruzar información para obtener información propia es otra tendencia. Y nosotros utilizamos múltiples fuentes, más de 30 fuentes distintas, no solamente ACNUR, la OIM, Naciones Unidas, UNICEF, PNUD, Migración Colombia, organismos de migración nacionales de los países receptores, también bases de datos de laboratorios de migración de universidades o de trabajos académicos, es decir, es un compendio de múltiples fuentes, porque una obsesión de nosotros era precisamente establecer el número o sea, ofrecer data, ofrecer números que nos ayudara a ilustrar cuál es el alcance y la dimensión de la migración infantil y adolescente. Y algo que me llama la atención, Jonathan, esos niños que emigran, ustedes pudieron entrevistarlos, pudieron pulsar cuáles son sus emociones, sus sentimientos, qué sorpresas puede haber allí vistas desde un adulto que se imagina cómo son los relatos. Mira, por supuesto, entrevistamos a niños, por ejemplo, en el trabajo Inocencia Desplazada, en el vaivén del desarraigo, donde hablamos de cómo cambió la movilidad durante la pandemia, porque empezó un movimiento de ida y vuelta, los llamados retornados, o de segundas, terceras y hasta cuartas ciclos migratorios. Ya este año se habla de remigración, es decir, de migrantes que dejan países receptores como Chile, Perú y Ecuador con nuevos destinos, principalmente Estados Unidos, por ejemplo. Y en este trabajo, Inocencia Desplazada, el vaivén del desarraigo, entrevistamos, por ejemplo, a unas hermanitas que estaban asentadas en el Arauca, en la frontera con Colombia, al margen de un río, y ellas nos hicieron literalmente la narración del recorrido desde esa mirada particular, que es la mirada infantil, y nosotros hemos hecho las coberturas y los tratamientos con mucho cuidado, con una sensibilidad también especial, porque bueno, hablar de cómo la migración forzada impacta a los más pequeños, obviamente tiene que tener pues esa sensibilidad, ¿no? Y ese cuidado. Y bueno, lo pueden escuchar en una historia en podcast con la voz de estas niñas. Muy bien. Y realmente no solo es conmovedor, sino recrea desde esa mirada tan inocente, pues lo que implica este periplo, ¿no? Nos quedan muy pocos segundos, Jonathan. ¿Qué porcentaje advierten ustedes de niños que hayan regresado? Mira, bueno, la cifra de retornados es muy pequeña con respecto al total de la diáspora, pero no deja de ser un número considerable. En 2021 retornaron aproximadamente 150.000 migrantes. De ese total, aproximadamente 35.000 eran niños. Pero el ciclo se volvió a activar luego de que pasamos el confinamiento duro y diariamente salen cientos de niños, ¿no? Por cierto, algunos de ellos sin compañía de adultos, que es otra categoría, la niñez no acompañada. Y eso también está reflejado y contado en nuestras historias. Bueno, muchísimas gracias, Vale, por conversar con nosotros. Lo agradecemos mucho. Este programa es un tema, y vamos a estar hasta las 5 de la tarde haciéndoles compañía. Muchas gracias, Jonathan. No, gracias a ustedes por la invitación. Los invito a que busquen nuestros especiales bajo la etiqueta Hijos Migrantes en nuestra plataforma. También los invitamos a ver un video que hizo la banda de Anaquena, un video especial en animación con una canción compuesta especialmente para uno de nuestros especiales de Hijos Migrantes, que se llama Errante.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Feliz tarde.